Lasso Mendoza, líder de Creo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que a la pregunta de cómo estamos, yo creo que todos los ecuatorianos estamos muy felices, muy contentos con el resultado de la selección en estos dos primeros partidos de las eliminatorias para el Mundial del 2018. La verdad que nos han dado una gran demostración, un gran ejemplo de que los ecuatorianos somos gente creativa, talentosa, competitiva, cuando hay un buen director técnico. Eso es lo que debería de suceder en todo el Ecuador, tener un muy buen director técnico, un buen administrador que respete la libertad individual de cada ecuatoriano y lo deje que con su creatividad, su talento y su capacidad competitiva pueda asumir el destino de su vida en sus propias manos, y no este modelo dirigista donde el gobierno quiere estar en cada paso de la vida de los ciudadanos. ¿Y quién le está haciendo los goles a Ecuador entonces? Se refiere a la tricolor, fue Felipao y... No, al país. Si usted hace esa simbología... Bueno, tenemos un muy mal administrador, ¿no? Y ese mal administrador es Rafael Correa Delgado. Y para demostrar que lo que digo es cierto, solamente me remito a la industria petrolera. En el 2007 el Ecuador producía 530.000 barriles diarios de petróleo. En el 2015 el Ecuador produce 530.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, en 9 años no se ha incrementado la producción petrolera. Hasta hace unos 3-4 años el costo de producción de cada barril de petróleo bajo la administración de Petroamazonas tenía un costo de $9. Por lo tanto, había un gran margen que quedaba para el Ecuador. Ahora el costo de producción ha subido a $27. ¿Por qué? Porque un mal administrador se le ocurre firmar contratos de prestación de servicio con empresas petroleras que al final del día no tienen compromiso con el Ecuador y que invierten y gastan todo lo que ellos creen que deben de gastar. Por otro lado, vemos claramente cómo la comercialización del petróleo, al menos para muchos ecuatorianos, no es transparente, ¿no? ¿Por qué en el mes de abril el petróleo ecuatoriano se vendió con un premio de 90 centavos y en el mes de julio se vende con un castigo de $9.80? Ahí está pendiente una respuesta del presidente de la República a todos los ecuatorianos para que nos cuente por qué sucede eso. Por lo tanto, es claro que tenemos un mal administrador, un mal director técnico, y este Ecuador dirigido por este mal administrador a donde va a llegar es a la profundización de la crisis, que implica mayor incremento del costo de la vida y pérdida de empleo para la familia ecuatoriana, que es lo que a mí me preocupa. La tarjeta roja se la sacamos en el 2017. Yo creo que hoy tiene una tarjeta amarilla, sin duda alguna, ¿no? Y en el 2017 deberemos de ponerle una tarjeta roja al día de las elecciones para que ahí sí, democráticamente, desde el fondo del alma, cada ecuatoriano al poner su voto diga: fuera Correa, fuera, democráticamente, en febrero del 2017. Revisaba las declaraciones de la revista Vistazo, en que 6 personajes de connotación nacional daban sobre cuál sería la receta para salvar al país en el momento actual. Y debo de confesar que al menos a mí me sorprendió de Guillermo Lasso que no lo dijese, porque aquí sí lo ha dicho en Teleradio y soy enfático. Dentro de esa receta todos hablaron de que hay que fortalecer la dolarización, renegociar la deuda, la tasa de intereses, el tema de petróleo, pero no se enfocó el tema del sector agropecuario, que es fundamental. Yo creo que tienes razón, Gino. El sector agropecuario es fundamental, y es fundamental porque es el sector que más empleo genera en la sociedad ecuatoriana, y es el sector más olvidado por todos los gobiernos, no solo por este. Por lo tanto, en Creo estamos trabajando una política agrícola que será parte de nuestro plan de gobierno a partir del 2017, donde impulsaremos al sector agropecuario. Por ejemplo, hay problemas de seguridad en el campo. Hay problemas de educación, se están cerrando escuelas comunitarias a pretexto de que abren escuelas del milenio, pero ¿dónde las ponen? En la zona urbana, en el cantón.
y muchos niños tienen que caminar hasta 5 kilómetros diarios para poder recibir educación y formación. Luego hay que llevar servicios médicos al campo. Usted ve, por ejemplo, pequeños cantones en la provincia del Guayas, como Salitre, que no tienen un hospital y que no tienen buenos servicios médicos que deberían de existir para poder atender las necesidades de la familia agrícola ecuatoriana. Luego, yo le he dicho muy claro, ¿no? Y esto puede irritar los oídos de a estos economistas ortodoxos. Yo creo que hay que claramente definir una política de crédito agrícola para el pequeño agricultor a efectos de cumplir un objetivo muy claro, que se capitalice el agricultor con un crédito a 30 años al 1% de interés del Banco de Fomento. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el Banco de Fomento le da a un agricultor un crédito a 180 días para sembrar maíz, y si de repente por ahí aparece que hay un exceso de producción de maíz, cae el precio, el pobre agricultor no tiene más alternativa que venderlo a cualquier precio para pagar el crédito en el Banco de Fomento, y él queda sometido al abuso de los intermediarios de los productos agrícolas. Por lo tanto, si le damos un crédito a largo plazo, él va a esperar, va a vender adecuadamente su producción, y cuando obtenga el dinero se queda en su bolsillo para volver a sembrar. Luego hay que crear mecanismos innovativos, como por ejemplo lo que ya existió en el Ecuador, que es una bolsa agrícola que realmente funcione, donde el agricultor antes de sembrar venda el producto y sepa claramente la cantidad que va a vender, el precio en que va a vender, va a sembrar esa cantidad y va a asegurar un determinado margen de utilidad. Pero no lo que pasa hoy, que el agricultor siembra, produce, de repente hay una sobreproducción de maíz, por ejemplo, para seguir con esa línea discursiva del maíz, y se viene abajo el precio, produciendo pérdidas al agricultor y desincentivo para continuar en el cultivo del maíz. Por lo tanto, hay muchas cosas que debemos de trabajar. Seguridad para el sector agrícola, educación, salud, crédito adecuado a buenas tasas de interés, y por último, revisar los procesos de comercialización a efectos de proteger al agricultor y evitar que caiga en manos de los abusos de los intermediarios. Y en ese tema es fundamental también de alguna manera establecer, Guillermo, de que hay muchos y extensiones grandísimas de territorios que no están produciendo. Inclusive, por ejemplo, la península, cuando vamos a Salinas, vemos extensas zonas que no están cultivables. ¿Por qué no entrar en alguna especie de asociación, sea con la FAO o con otro estado, como para explotar esa tierra sin renunciar a la soberanía? Pero mire, Gino, lo sencillo es lo que funciona. Lo que el Ecuador tiene que hacer es llegar a acuerdos de comercio con todos los sectores, con todas las regiones del mundo. ¿Por qué? Porque el Ecuador puede ser, como alguna vez alguien lo dijo, el granero de América. El Ecuador puede ser el granero del mundo. Por lo tanto, tenemos una gran capacidad de producción agrícola exportable, no solamente para consumo interno, que ya de por sí es importante si logramos una reducción de precios sin afectar al agricultor, sino a aquellos abusivos intermediarios. Por lo tanto, yo creo que es importante una economía abierta al mundo. Lo he dicho, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Más Ecuador en el mundo significa más talento, más producción de ecuatorianos en el mundo, y más mundo en el Ecuador es más inversión extranjera en el Ecuador, que permita la creación de empleos de calidad para quien no lo tiene en este momento. ¿Cómo ve Guillermo Lasso esta posible alianza público-privada cuando este gobierno ha utilizado casualmente el tema de que ciertos sectores estratégicos y básicos del país hayan estado en la larga noche neoliberal entregada a la empresa privada, y hoy nuevamente como que quiere la ley de modernización hacérsela vigente en el país? Yo le hago una pregunta a usted, Gino. Este cuento de la larga noche neoliberal, yo pregunto, ¿y qué infraestructura fundamental del país ha estado en manos del sector privado? Prácticamente ninguna. Y en los últimos 9 años, pues prácticamente lo que ha existido es un monopolio del Estado. Yo no creo en esta ley.
No creo, porque es el equivalente a que el conde Drácula ahora dice, mire, sabe que ya ahora ya no va a chupar sangre. El conde Drácula, por su naturaleza, terminará chupando sangre. Y me refiero a un Estado dirigista que basa su política en cada vez más impuestos. Y yo no creo en la palabra del presidente de la República, porque no es sagrada. No solo que no es sagrada, no podemos creer en esa palabra que nos dijo que si le ganaba el juicio al Banco del Pichincha, cogería todo ese dinero y se lo daría a los pobres y a su partido. Y una vez que le ganó el juicio, recibió el dinero y se lo llevó a Bélgica para comprarse un departamento personal para él. Luego dijo en enero del 2014, en una declaración en Diario El Telégrafo, que no es bueno cambiar las reglas de juego en la mitad del camino por considerar indispensable una persona. Y 4 o 5 meses después, en mayo, aparece en la Asamblea Nacional apoyando las propuestas de sus asambleístas de la reelección indefinida. Él propone en la Constitución incluir la frase de democracia participativa y luego niega una consulta popular como la que ha planteado Compromiso Ecuador en más de 2 ocasiones, para que sea el pueblo ecuatoriano el que decide en las urnas si quiere o no quiere la reelección indefinida. Mire usted, es él que por necio aprueba un código penal que permite o de alguna manera es permisivo frente al micronarcotráfico. Un año más tarde, cuando se entera de la realidad de la familia ecuatoriana, cambia de opinión y envía un cambio nuevamente al Código Penal para un mejor control del tráfico de drogas. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, la mejor alianza público-privada es la que se da en un gobierno que envía señales de confianza, que respeta la democracia, respeta la independencia de poderes, no interviene en la justicia, en la que cualquier ciudadano que se sienta agredido por el Estado puede demandar y puede lograr un fallo a su favor, pero hoy eso es imposible. Luego, la ley en sí, esa es una ley dirigista que responde a la ideología de aquellos que no creen en el sector privado, restrictiva a 3 sectores, aeropuertos, puertos y carreteras, y solo por excepción cuando el presidente de la República lo considere necesario. Por otro lado, es otra reforma tributaria encubierta, porque resucita el impuesto del 2 por mil sobre los activos en la ciudad de Guayaquil. Es decir, a todo el sector productivo guayaquileño ya le clavó un nuevo impuesto. Y bajo el título de alianza público-privada, ahí cabe aquel dicho popular, ¿sabe qué? No me ayude, compadre. ¿Qué alianza público-privada? Si me has clavado un nuevo impuesto. Y luego crea un comité donde no está presente ningún representante del sector privado, y es alianza público-privada. Y hay el comité donde está integrado exclusivamente por miembros del sector público. ¿Y cuándo van a incorporar en ese comité también, en esa alianza público-privada, a los usuarios, para que de alguna manera seamos también aquellos que tengamos voz? Pero el sector, los usuarios son sector privado, pues. Pero les están negando a todos la participación. Solo está el gobierno. Y mire ahora cómo los tentáculos de este Estado controlador, ahora ha captado también el gobierno, le quita la Procuraduría, el CONCEP. Y ahora también va a controlar el CONCEP, el gobierno, el presidente de la República. Entonces yo realmente les digo con claridad, yo no tengo ninguna confianza en aquella ley. Es como creerle al conde Drácula que ya no va a chupar sangre. Yo eso no se lo creo al conde Drácula. Jamás, no lo creería, aunque lo ponga en una película vestido de ángel. Será siempre un demonio. Vamos a un corte y regresamos con el señor Guillermo Lazo Mendoza.